Hoy estamos en la Asamblea Internacional de los Pueblos reunidos acá en Caracas y tenemos el enorme placer de recibir para Palabras Latinoamericanos la visita de João Pedro Estevigue, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil. João Pedro, gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué pasó, hermanos? Estamos juntos en todas las trincheras. Así es, cada vez las trincheras están más duras, más duras. Mucho gusto hablar contigo, Tilly. Bueno, la verdad que un placer, ¿sabes? La enorme admiración y cariño que te tenemos en la Argentina y al movimiento de los Sin Tierra. Muchas gracias. ¿Cómo está la cosa ahora con el nuevo gobierno brasileño? ¿Ha habido algún cambio, alguna intensificación de políticas represivas hacia los Sin Tierra? ¿Cómo está eso? Bueno, primero yo creo que hay que hacer una caracterización del gobierno, porque ahora estamos como en el primer tiempo de un partido donde los equipos se estudian. Estaban estudiando. Pero el equipo de ellos está muy dividido, que es nuestra suerte. Porque el resultado de las elecciones generó 3 bloques del gobierno. Un gobierno, una parte del gobierno son los militares. Tienen más de 100 oficiales en el gobierno. 100 oficiales. Más que la dictadura militar. Y en todos los puestos. Están en salud, en reforma agraria pusieron un general y un coronel. ¿Le vas a entender fácil? Estamos muy bien, muy bien. Y luego ellos tienen los Chicago Boys, que son la gente que cuida de la economía, que quiere presentar un programa ultra neoliberal de entrega total de nuestra economía a los gringos. Y luego un tercer grupo, que es el grupo pentecostal, donde los pentecostales está el grupo de Bolsonaro. Entonces, lo que nos da suerte es que entre ellos no se entienden. Los mismos 2 proyectos que el gobierno ya lanzó al Congreso, ya hay oposición de ellos mismos. Y ya se genera en la sociedad, ayer leí el índice de popularidad, es el más bajo de cualquier presidente en el primer mes de su mandato, con 38% solamente. O sea, 62% de la población ya está en contra. Y con eso tenemos que aprovechar con sabiduría las contradicciones que esas divisiones generan, y hay sectores de la burguesía que ya hablan abiertamente, como esta semana el editorial del principal periódico conservador, que defiende la salida de Bolsonaro y el ascenso del vicepresidente, que es el general Mourão. Aquí, cuando hablas del principal diario, ¿de qué hablas? Estado de São Paulo. Bueno, y la misma Globo puso uno de sus principales ideólogos, que siempre estuvo así con los gringos, a ser asesor principal de Mourão, pero él no aparece, ¿no? ¿Cuál es el problema que ellos tienen, los que quieren sacar luego Bolsonaro? Que la Constitución brasileña dice que si el presidente se afasta en los primeros 2 años, tiene que irse a la elección. Por eso también con Dilma tuvieron que esperar 2 años, porque de ahí cuando saca, sube el vice. Entonces yo creo que tendrán que aguantar Bolsonaro 2 años. ¿Y aguanta Bolsonaro 2 años? Porque la impresión, hay 2 temas. Hay un tema de salud extraño, que no está muy bien explicado, digamos, a la opinión pública brasileña. Y en segundo lugar, su propia ineptitud y problemas de corrupción, que hacen muy posible de que tenga que salir antes de 2 años de la presidencia. Es posible, pero las fuerzas populares todavía no estamos concentradas para tener fuerza suficiente para hacer un movimiento de fuera Bolsonaro. Ahora la prioridad que tenemos como movimientos populares es, en primer lugar, libertar a Lula, porque él es el principal dirigente del movimiento popular y él tendría la capacidad de aglutinar de forma unitaria las masas y hacer un gran movimiento. La segunda prioridad es defenderse, proteger los derechos que ellos quieren desplazar, sea los derechos laborales, sea la previdencia, sea incluso la reforma agraria. Entonces, estamos que como todavía hay un plan de defensiva, porque no tenemos la fuerza para tomar la iniciativa política. Ahora dime, en el caso de, tú dices, defender a Lula y hacer que Lula salga a la cárcel, ¿hay alguna posibilidad real
de que Lula pueda realmente ser indultado? Porque tiene una condena firme y ratificada, 12 años de prisión. Sí, hay posibilidades reales jurídicas. ¿Jurídicas? Sí hay. Primero, él fue condenado a 12 años, que es un absurdo, pero en la segunda instancia. Le hace falta un recurso a la tercera instancia y luego un recurso a la Suprema Corte. Entonces él tendría dos juzgamientos que lo pueden o bajar la condena o liberarlo. Y sobre todo, el 10 de abril está marcado un juzgamiento en la Suprema Corte que no es del proceso de Lula, pero es para juzgar un capítulo de la Constitución que dice: ningún brasileño puede estar en la cárcel si no pasó por todos los recursos. Y él no pasó. Entonces, el 10 de abril, si los ministros tengan vergüenza y respetan la Constitución, ellos van a reafirmar, deberían reafirmar: ningún brasileño puede estar en la cárcel si no pasó por todos los procesos. Y con esa decisión, Lula podría salir el 11 de abril. Por eso que estamos haciendo una campaña internacional para que del 7 al 9 de abril, ustedes que nos ven en Latinoamérica, vayan a las embajadas de Brasil, escriban a la Suprema Corte brasileña, que se llama STF, porque el 10 podemos tener la liberación de Lula. Pero sabemos que aparte de todos los caminos jurídicos, tenemos que dar la batalla en la calle. O sea, en la calle. En la calle. Eso es fundamental. Los movimientos de masa es que tienen que agregar a sus luchas concretas, aún mismo sobre reforma agraria, sobre vivienda, sobre previdencia, con Lula libre. Como que levantar una consigna: si estuviera Lula, eso no pasaría. Y ellos lo tienen secuestrado, porque no hay juzgamiento final, precisamente por eso, porque quieren evitar que él se transforme el protagonista, el vocero de las masas, para llamar a las masas a ir a la calle. Entonces es un doble movimiento que tenemos que hacer ahí, y estamos en eso, a ver si el pueblo viene. Ya, ¿y tú crees que va a haber una respuesta positiva del pueblo? ¿Cómo notas el estado de la opinión pública en Brasil, que está bombardeada permanentemente por los medios de una manera salvaje y con todas las fake news, las mentiras, las acusaciones, las delaciones? ¿Cómo ves eso? Bueno, la batalla, tú tienes razón, la batalla ahora la vamos a trabajar en la ideología, en las redes sociales. Bueno, pero como están divididos, ya te hablé. Estado de São Paulo ya está contra Bolsonaro, Globo está contra Bolsonaro. Entonces, ellos también tienen dificultades de tener unidad en el discurso que va haciendo. Y esa encuesta de ayer, que dice que 68% de los brasileños ya está en contra de Bolsonaro, ya es un indicador. Los otros dos indicadores del clima político los vamos a tener en el carnaval. Porque el carnaval, que viene ahora la semana que entra, siempre fue un termómetro del ánimo de la gente. Y hay indicios, hay una escuela que va a hacer un desfile contra Bolsonaro. ¿Ah, sí? Sí, la Tuiuti, ahí en Río. Y los bloques autónomos en la calle ya empezaron a hablar mal de Bolsonaro. Entonces eso es un termómetro. Y el segundo termómetro es la lucha femenina, el 8 de marzo. Porque la más grande movilización que tuvimos en las elecciones fueron las mujeres, con el Ele Não. Y ahora ese movimiento de Ele Não volvió el 8 de marzo. Entonces serán los dos termómetros para ver el ánimo de la gente, para ver si abril y mayo podemos empezar a hacer luchas más decisivas en la calle. Bien, ahora, esto supone que hay que hacer un esfuerzo muy grande de refundación y rearticulación de las fuerzas políticas populares, que el PT tiene que hacerse una autocrítica muy a fondo de por qué se ha llegado a esta situación, ¿verdad? De desmovilización y de apatía popular, que ha sido un problema muy serio. A mí me impresionó cuando se hizo esa manifestación en Río de Janeiro, cuando le iban a poner preso a Lula, que había apenas 10.000 personas. Ahí tendría que haber habido por lo menos 100.000 personas mínimo en Brasil. Entonces, este me parece uno de los desafíos, ¿verdad? Tienes toda razón, Atilio. Y la reflexión que hemos hecho es esa. Y a los partidos, cualquiera. Aquí no se trata de hacer lucha interna o crítica.
los partidos, por su forma de actuación, como priorizaron lo institucional, los parlamentarios se vuelven cada uno un partido. Claro. Con su aparatito, con sus intereses particulares. Entonces los partidos ya no tienen capacidad de aglutinar a la gente. Por eso impulsamos ahí en Brasil dos plataformas que actuamos conjunto en determinados momentos. La Frente Brasil Popular, que reúne 80 movimientos y partidos, y la Frente Povo Sem Medo, que está más, Povo Sem Medo, que está más vinculado a Bolos y al PSOL. Y en algunas acciones juntamos las dos. Y entonces, nosotros como MST estamos en el Frente Brasil Popular. Sí. Y hemos planteado lo siguiente: tenemos que volver a hablar con la gente, escuchar a la gente. La izquierda institucional solo le crece la lengua y se tapan los oídos. Entonces tenemos que hablar menos y escuchar más. Y entonces, segunda cosa, ir de casa en casa, hacer un trabajo más. Repartir información para que la gente entienda lo que pasa, con periódicos, con programas de radios, con programas como este. Y luego impulsar una metodología que nosotros hemos llamado de Congreso del Pueblo. ¿Qué es el Congreso del Pueblo? Estimular asambleas populares en la base, en el barrio, en una parroquia. Y luego asambleas municipales. Y luego una asamblea estatal. Y luego una asamblea nacional, que puede ser a fines de año o el año que entra. Entonces, en eso estamos, con una tentativa de volver a las bases y reorganizar el debate ideológico. Te cuento a ti que toda la militancia estaba muy impactada y desanimada en el primer turno, porque no se dieron cuenta que Bolsonaro subía. Claro. Creían que iba a ganar el primer turno con Haddad, pero nosotros que andábamos en la base sabíamos que iba a ser duro. ¿Qué hicimos? Hicimos brigadas de agitación y propaganda, y entre el primer y segundo turno cambiamos 7 millones de votos. Sí, fue impresionante eso, ¿eh? ¿Con qué cambiamos? ¿Con programas de televisión? Nadie le da pelota a programas de televisión. No mira. Lo que cambiamos fue casa a casa. O sea, entregar periódicos, hablar con la gente. Lo que hacen los evangélicos en Brasil, mira, yo he cuñado una fórmula: los evangélicos en Brasil son los bolcheviques del siglo XXI, tienen la ética, la moral, la mística de trabajo cotidiano, diario, casa por casa, que nosotros en la izquierda desgraciadamente hemos perdido porque caímos en la trampa institucional pensando que el juego de la institución, el parlamento, etcétera, y a la larga hemos perdido esa posibilidad. Por eso es tan importante lo que estoy... Una lástima que los pentecostales no tienen el mismo proyecto que nosotros. Pero hay manera de atraerlo a algunos de esa gente, porque sí hay. Tienen un problema con la cuestión de la homosexualidad y el aborto, pero en otros temas, gente muy pobre que vive en condiciones de opresión y de explotación. ¿Hay manera de llegar a ellos, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, incluso en términos de articulación. Ajá. Como hay muchas iglesias evangélicas, claro, hay de todo. Hay de todo, ¿no? Entonces ya tenemos un grupo de unos 80 pastores progresistas mira qué bien, que están intentando articularse entre ellos para cambiar el proyecto, ¿no? De esa metodología que, como tú dices, es fantástica porque ellos llegan al pueblo, pero cambiar el proyecto en el sentido que sea un proyecto emancipatorio y no conservador y alienante como la mayoría de las iglesias. Y también entre ellos ha habido contradicciones, porque la principal iglesia, que es la Iglesia Universal, que vino ahí de los gringos, que tiene una televisión. Sí, la Record, ¿no? La Record. Ellos son ricos. Entonces aplastan también las otras pequeñas iglesias que no tienen nada, ¿no? Como la Asamblea de Dios y como otras iniciativas. Entonces por ahí andamos y yo tengo esperanza. Dime una cosa, en el campo, los latifundistas, el capitalismo agrario, ahora en este nuevo clima político, ¿amenazó o avanzó en contra de algunas de las conquistas del MST o amenazando a alguno de sus líderes? ¿Cómo está ese tema? La lucha de clases en el campo en Brasil, en su escenario principal, es disputada por el agronegocio, que es el capital financiero, las corporaciones transnacionales, y nuestro proyecto de reforma agraria popular, que ultrapasa la distribución de tierra. Ese es el gran confronto. Claro, el gobierno de ahora va a dar todo el espacio, el dinero posible al agronegocio.
los latifundistas atrasados están fuera también de ellos. ¿También? También están fuera de ellos. Entonces, ¿qué pasa? El agronegocio no quiere envolverse en conflictos, porque le pone mal para las exportaciones y no sé qué y no sé qué. Entonces, ¿cuál es el problema principal? Es en la frontera agrícola, donde el capital para avanzar se utiliza de los latifundistas. Ajá. Y ahí sí, los latifundistas, que no tienen proyecto ni uno, son unos lumpis. Esos latifundistas que están en la frontera agrícola, en la Amazonía, eso sí, todavía tienen la violencia como una forma de aplastar a los trabajadores o los campesinos que ya vivían ahí. Entonces, y ellos son los que atacan los pueblos indígenas, ellos son los que atacan las comunidades afrodescendientes que nosotros llamamos de quilombolas. Entonces, ahí en esos espacios la cosa se puso más dura y es donde ellos practicaron ya algunos asesinatos con la seguridad de la impunidad. Porque imagínate, sus representantes en el Congreso, los diputados, se regresan ahí en sus municipios y dicen, bueno, ahora mandamos, haga lo que te dé la gana. Y entonces hemos sentido una ofensiva mayor de ese sector, que es marginal incluso para el capital. Entonces, la lucha por la reforma agraria en Brasil y por los cambios en la agricultura será una lucha dura, se va a tardar muchos años, pero yo creo que el agronegocio no es una propuesta para la sociedad, porque ellos no logran producir alimentos sanos, solo producen con veneno, y eso afecta a la salud de la población. Ellos no logran desarrollar la producción con empleo, ellos sustituyen la mano de obra con los agrotóxicos y con gran maquinaria, y eso no es proyecto de sociedad. ¿Cómo que tú quieres producir sin gente? ¿No? Ahora en Brasil lanzaron un camión de la Volvo que recolecta la caña y no tiene chofer. Un tipo ahí, la oficina lo maneja como si fuera un juguete. Y el camión se carga 60 toneladas de caña y viene a la usina. Eso es cosa de loco. ¿Entendiste? Entonces, ese proyecto no es humano. Ese proyecto no es un proyecto de futuro. Ahora, va a ser difícil la lucha porque evidentemente está en línea con los desarrollos del capitalismo contemporáneo, este tema de la robotización, el reemplazo de la mano de obra, y esto me lleva al tema de la reforma de la previdencia social, o la previsión social, como decimos los argentinos, que nosotros nos espantamos ante el proyecto de Temer. Cuando vimos lo de Temer dijimos, es una locura. ¿Y ahora cómo está eso? Bueno, ahora los Chicago Boys presentaron un proyecto peor de lo que Temer. ¿Peor que Temer? Peor que Temer, porque pone edad mínima de jubilación 65 años. Bueno, tú te imaginas en el campo, el tipo con 60 años ya se murió. En el campo, el promedio de vida es 58 años. En Brasil. Claro, porque es muy duro, los trópicos, el sol. En el noreste de Brasil, donde están los campesinos, el promedio de vida es 58 años. Y los tipos quieren la jubilación mínima a 65, así que van a distribuir los títulos en el cementerio. Bueno, pero no es ahí que está el problema. Eso es solo para que nosotros discutamos. Pero lo que ellos tienen como objetivos es introducir la previdencia privada, que serían los fondos privados de los bancos, porque sería la forma de los bancos apoderarse de un ahorro de la clase obrera que tiene una renta mayor, y los tipos se quedan con ese ahorro durante 10, 15, 20 años sin pagar nada de interés. Dime, esto es lo que en la Argentina hemos ya conocido como las AFJP y en Chile como las AFP, que han sido un fracaso rotundo. En todo el mundo. ¿Y cómo es que la van a tratar de imponer en Brasil? ¿Tú crees que la población, la opinión pública va a acompañar ese proceso? Hoy leí en la prensa que incluso sectores de Bolsonaro están en contra. Ahí viene la contradicción. Quien manipuló para Bolsonaro ganar fueron los pastores pentecostales, pero su base es pobre, claro, es hambrienta, sí, y la base de ellos no acepta los cambios de la previdencia y hablan con el pastor. Ajá. Y el pastor habla para el diputado y el diputado dice hasta aquí no. Claro. Entonces ya hay contradicciones entre ellos
que yo creo que ellos van a disminuir la ganancia contra los derechos a cambio de mantener la previdencia privada. Ya. Dime una cosa, el presal, ¿puede ser que intenten la privatización de Petrobras? El presal como reserva ya lo entregaron todo. ¿Quién lo entregó eso? ¿Quién lo entregó? Empezó Temer porque ahí hay una ley que ellos tienen que hacer edital. Antes los editales ganaba todo Petrobras. Claro. Pero ahora no, como no quieren, la misma Petrobras no se propone. O sea, el gobierno lanza el edital y dice para Petrobras, tú no. Entonces solo concurrieron a los editales para sacar el petróleo empresas extranjeras. O sea, 18 empresas extranjeras compraron todo el presal brasileño. el edital sería la licitación. La licitación porque la reserva ya es conocida. O sea, tú no gastas nada con pesquisa, con investigación. Está todo hecho. Ya está todo localizado. Entonces el gobierno dice, el presal que hay en ese parámetro aquí, ¿quién lo quiere sacar? Antes la Petrobras tenía la prioridad. Ahora, como el gobierno manda en la Petrobras, dice, no, Petrobras no va a concurrir. La licitación es solo para el capital extranjero. Y así, en los últimos 2 años, 18 empresas extranjeras se apoderaron del presal brasileño. Ya no hay nada tremendo. Para que tú tengas una idea, toda esa tecnología que logró incluso descubrir técnicas para sacar el petróleo de 7.000 metros bajo el mar, imagina la operación, fueron los brasileños que inventaron tecnología propia. Sí, tecnología propia. ¿Dónde desarrollamos esa tecnología? En un laboratorio de Petrobras, en parcería con los científicos de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que tú la conoces, estuviste ahí muchas veces. Claro. Este laboratorio, la semana pasada, Petrobras, a mando del gobierno, la entregó para Shell. O sea, entregamos nuestra inteligencia. Todo aquello que había sido acumulado en 40 años de investigaciones, que resultó encontrar el petróleo 7.000 metros abajo del mar, ahora ese conocimiento científico lo entregamos para Shell. Increíble. Una locura. Mira, un par de cositas más. El tema de la reforma laboral. ¿Cómo finalmente se aprobó la reforma laboral allá en Brasil? Es cierto que quitaron muchos de los derechos que antes tenían los trabajadores en materia de sindicalización. ¿Cómo está eso? La reforma laboral ya está hecha por Temer. Fue muy dura porque cortó el impuesto sindical. Entonces, pero ahí también hay una contradicción para nosotros, porque los sectores de la CUT y del sindicalismo combativo dicen, nosotros somos contra el impuesto sindical. La clase obrera es que tiene que decidir cuánto va a contribuir. Bueno, ahora está en la ley. Ya. ¿Y contribuye o no contribuye? Eso es, porque, claro, la mitad de los sindicatos fueron aplastados, están cerrando puertas, la CUT tuvo que poner a venta su edificio principal de 8 pisos, donde funcionaba el Comité Central, para que veas la situación. Entonces, hay una situación de aplazamiento de todos los sindicatos. Pero el lado bueno es que los sindicatos ahora tienen que volver a hacer trabajo de base y convencer al trabajador que él tiene que contribuir para sostener su organización. Eso va a tardar tiempo, pero yo creo que a medio plazo será bueno para la clase trabajadora, para tener más autonomía del Estado. Bueno, para los que no lo saben, yo, Pedro, fue uno de los inspiradores de esta gran iniciativa que es la Asamblea Internacional de los Pueblos, ¿verdad? Pensada no solamente como un movimiento de solidaridad internacional con el gobierno de Nicolás Maduro acá en Venezuela, sino planteando una estrategia global de ataque al imperialismo. ¿Por qué no nos dice cuáles son un poco los planes, las líneas de acción así que va a tener la Asamblea en los próximos meses y próximos años? Muy bien. La Asamblea tiene su naturaleza de intentar ser una plataforma nacional, continental y mundial que junte todos los movimientos y partidos. Claro, es un sueño, pero ahí vamos. Aquí ya estuvimos 87 países, 625 delegados,
de 300 y picos de organizaciones. Eso porque limitamos 2 personas por organización. Pero ya tenemos formas de articulación en los continentes mucho más amplias de los que lograron llegar a Caracas. Pero ¿qué decimos? No podemos transformar nuestras articulaciones en eventos, donde la gente viene, pone la carpeta y se olvida. Tenemos que desarrollar acciones concretas. Tenemos que hacer acciones en la formación política. ¿Por qué no hacer las mismas actividades de formación en conjunto? Claro. Para juntar energía. Segundo, ¿cómo hacer cosas en conjunto en la comunicación? Como tú dijiste, esta entrevista la ponemos para todos. Pues nadie es dueño. Tenemos que romper eso, que mi blog, mi portal, mi no sé qué. Eso no sirve para nada, tiene que ser pulverizado para lo más amplio, para dar la lucha a la derecha. Y luego acciones de masa, hacer cosas concretas. Entonces vamos a salir de aquí también con un plan de acción de masas para que todos nosotros nos involucramos en nuestros países. Entonces, en términos de masa, ¿cuál es la prioridad hoy? ¿Dónde se está dando la lucha de clases internacional? En Venezuela. Aquí es el pueblo venezolano contra el imperio gringo. Aquí no hay duda. Ninguna duda. No hay ninguna duda. Quien no está con el pueblo de Venezuela suma punto, aunque esté acallado, con el imperio. Y entonces vamos a salir de aquí con un plan del 16 de marzo en todos nuestros países, ir a la embajada gringa, hacer manifestaciones de calle, y los compañeros de Estados Unidos se comprometieron, van a ir en marcha a Washington. Entonces tendremos muchas movilizaciones, cada quien haga lo que le dé la gana, pero hagan alguna cosa. Y luego, de acuerdo con la coyuntura, seguiremos haciendo algo. El 1 de mayo, aprovechar esa fecha, ¿no? Y otros eventos que ya coordinamos para realizarse, sea acá en Latinoamérica como en todos los continentes. Así que venimos aquí en ese clima de Venezuela, de la lucha, cargar nuestras baterías para volver a nuestros países y amplificar la lucha, porque ahora la lucha contra el capital es antiimperialista. ¿O no es? O no es. O no es. Ya la lucha por salario, claro que es una lucha anticapitalista, porque tú disputas la ganancia. Pero incluso ellos te pueden dar aumento de salario, pero no te van a dar la soberanía. Entonces, la lucha hoy contra el capitalismo es una lucha antiimperialista.